Dar inicio a nuestro culto de hoy. Le voy a pedir a todos los hermanos que se pongan en pie. Le voy a pedir a nuestro pastor que nos eleve en oración, presentando el culto de esta mañana y sobre todo el predicador va a traer el mensaje de parte de Dios. Vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a mirar a otros con compasión. Nos has enseñado a mirar a otros con sacrificio y entrega. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a otros en servicio, en humildad y en amor. Señor, te pedimos tu presencia en este culto. Te pedimos que tu espíritu sea derramado y que tu palabra, Señor, sea expuesta para aliviar nuestros corazones, para alimentar nuestra alma y bendecir nuestro pensamiento. Bendice, Señor, nuestras vidas y te pedimos que este culto de adoración, predicación y santa cena sea agradable a ti. Transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y leen el Salmo 92 del 1 al 5. La palabra de Dios lee así. Cuán bueno, Señor, es darte gracias y entonar voz altísimo, salmos a tu nombre. Proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche. Al son del recordio y de la lira, al son del arpa y del salterio. Tú, Señor, me llenas de alegría con todas tus maravillas. Por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos. Oh Señor, cuán imponentes son tus obras y cuán profundos tus pensamientos. Vamos a participar de nuestra Santa Cena. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 y 5, dice: Oye Israel, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego Jesús lo vuelve a repetir varias veces en los evangelios cuando él hace la misma pregunta: danos un resumen de la ley. Y Jesús les dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Había un estudiante que le preguntó a su maestro, un rabino, le dice: rabino, ¿me puedes tú explicar la ley de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, estando parado en un solo pie? O sea, el que le tenía que explicar el mensaje de Dios estando parado en un solo pie. Tiene que ser corto, si no el rabino que ya tenía 100 años se iba a cansar. Pero mientras que estaba en un pie, tenía que explicarle a su discípulo la ley de Dios. Esta semana nuestro hermano Alejandro, que está en el seminario, me llama y me dice: ayúdeme porque tengo que hacer un escrito de explicar a alguien que no ha conocido a Dios con 600 palabras. A alguien que no ha conocido a Dios con 600 palabras. Nuestro mensaje del Evangelio tiene que ser corto, conciso, al grano y al punto. ¿Cómo nosotros podemos llevar ese mensaje de Dios al grano, al punto? Tres cosas que esta escritura nos dice hoy. Amarás a Dios, todo va hacia arriba. Dios siempre hacia arriba. Buscar de Dios siempre hacia arriba. Buscar las cosas del cielo, siempre las cosas de arriba. Buscar las cosas que son puras, las cosas de arriba. Pero dice la escritura hoy: no te quedes ahí. Buscar las cosas aquí adentro. Ámate a ti mismo. Buscar las cosas aquí adentro. Muchas veces la gente y la iglesia nos apunta hacia arriba, nos quedamos como viscos todo el tiempo mirando a Dios, pero no nos miramos a nosotros mismos. Es por eso que la escritura de hoy nos dice: ve el cielo hacia arriba, apuntando hacia arriba, pero también ámate a ti misma, apuntándote aquí adentro. ¿Cómo estás? ¿Cómo vives? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu vida en el amor, en la paz, en el gozo? ¿Cómo estás aquí adentro? No tan solo mirar hacia arriba, también ve aquí adentro. Pero la escritura de hoy no tan solo ahí se queda, dice: ve hacia arriba, a Dios, ve hacia adentro, a ti mismo, ¿cómo estás? Y lo dice:
y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que a los lados. A los lados hay que ver. Mucha gente dice que son 3 mandamientos, en lo cual es el resumen de toda la Biblia. Pero son 2. Nos han enseñado mal. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes. A tu prójimo como a ti mismo es el mismo mandamiento. Es de que son 2. No, hemos creado 3 para sentirnos muy contentos, pero en realidad son 2. Amarás a Dios viendo hacia arriba, a ti mismo viendo hacia adentro y hacia los lados viendo a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está sentado a su lado. ¿Quién es su prójimo en su casa? Sus hijos y su esposa. ¿Quién es su prójimo en la calle? El que está manejando mal. El que está al lado ese es su prójimo. Entonces, esta escritura de hoy nos dice que tenemos que enfocarnos en las cosas de arriba, enfocarnos en el corazón y enfocarnos en los que están al lado. Es el mensaje en 600 palabras y no hay más. Y es por eso que hacemos la Santa Cena todos los domingos, porque esta Santa Cena nos define todo el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Amor. Amor hacia Dios, amor hacia nosotros mismos y amor hacia los demás. Es de que vamos a ponernos de pie para dar gracias por este pan y este vino. Oremos. Señor, te damos gracias por este pan. Bendice, Señor, este pan que representa tu cuerpo, que se entregó por nosotros. Nos amó y te damos gracias, Señor, porque ese amor nos ha transformado y nos ha ayudado a mirarte a ti, a mirar nuestro corazón y nuestro interior y a mirar a los que nos rodean. Bendice este pan y que esta tarde sea de bendición para cada uno de nosotros. Bendice esta copa que representa tu sangre y tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor y tu paz. Bendice, Señor, esta mesa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En la noche en la cual Jesús resumió todo ese evangelio en la palabra amar. Amarnos unos a otros, amar a Dios. Tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, porque este pan representa mi cuerpo que es entregado por cada uno de nosotros. Tomémoslo en memoria de él. Y después de haber cenado, tomó la copa, la levantó en alto y la bendijo y dijo, esta copa representa mi sangre que es entregada por cada uno de nosotros. Tomémosla en memoria de él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta copa. Te damos gracias por este pan. Te damos gracias, Señor, porque somos hechos por amor, para amar y para dar. Bendice, Señor, esta mesa, la cual nos trae sanidad, reconciliación, perdón y vida nueva a través del sacrificio de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos hagas instrumentos de tu paz. Bendice, Señor, al pueblo de Maine, que perdió varias vidas. Bendice, Señor, a Acapulco, que ha estado destrozado por los huracanes. Bendice, Señor, a Palestina. Bendice, Señor, al pueblo de Gaza. Bendice, Señor, a Israel, a Ucrania. Y haznos hombres y mujeres instrumentos de tu paz. Que seamos, Señor, instrumentos de tu paz en el hogar, en la iglesia, en las calles, donde la gente nos rodea. Que seamos ese amor, ese resumen de tu evangelio, de amar y servir a otros. Bendícenos, Señor, y protégenos y bendice a Templo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Cuando yo estaba en la escuela, en 7th grade, en 8th grade, estaba en el cuadro de honor. ¿Saben lo que es el cuadro de honor? Cuadro de honor, ¿no sabe qué, hermano Manuel? ¿No sabe qué es cuadro de honor? You are a gifted child, right? Tú eres un niño extraordinario. ¿Cómo se dice en español? Niño extraordinario. Talentoso. Tú estás entre los talentosos. Pues yo también era como tú.
Yo estaba en el cuadro de honor en 6, 7, 8 grade, la secundaria estuve en el cuadro de honor, porque era muy inteligente. ¿Saben lo que más me gustaba cuando estaba en la escuela? Pop quiz. ¿Saben lo que es pop quiz? ¿Qué es pop quiz? Un examen sorpresa, le llamamos. ¿Cómo le llaman pop quiz en español? El examen sorpresa, cuando el maestro entraba a la clase y decía, pongan sus cuadernos a un lado, todo a un lado, retiren todo de su escritorio porque vamos a hacer un examen de sorpresa. Yo me emocionaba, a mí me encantaban los exámenes de sorpresa porque yo siempre estaba listo para hacer el examen. Ustedes saben que cuando vayamos al cielo nos van a hacer un examen. Ustedes saben cuál es la pregunta que Dios nos va a hacer cuando entremos. La única, es una sola pregunta en todo el examen para entrar al cielo. ¿Cuál va a ser esa pregunta? Did you spread the gospel? ¿Predicaste el evangelio? Y va a ser ¿cuál es la pregunta que él va a hacer? Esa pop quiz. ¿Cuál pregunta que tú les vas a hacer? Bueno, y aquí nos dice nuestro hermano que es a predicar el evangelio. La única pregunta que Dios nos va a hacer cuando entremos al cielo, se la van a grabar para que ya, cuando entren en el cielo, digan, yo hago quiz en el cielo para entrar al cielo. ¿Cuánto lo van a grabar? La única pregunta que Dios va a hacernos cuando estemos en el cielo es, ¿cuánto amor tuviste a Dios y a otros? Es la única pregunta. ¿Cómo tú vas a responder, Adrianita, cuando Dios te pregunte que vas a entrar al cielo? ¿Cuánto amor tuviste a Dios el Padre y a todos los que te rodean? ¿Cómo vas a contestar? Vas a decir, sí, yo fui una muchachita muy amorosa, ¿verdad que sí? Pues esa es la única pregunta. Cuando a Jesús le preguntaron en el Evangelio, danos un resumen del Evangelio. Jesús dijo, amarás a Dios, amarás a ti mismo y amarás a los demás. Entonces, de ahora en adelante, practíquelo para que no se le olvide esa pregunta que Dios le va a hacer para cuando entre al cielo. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, cada domingo les voy a dar una tarjeta para que antes de dormir, la lean, la estudien con su mamá y su papá. ¿Ok? Ok. Pongan sus manitas. Señor, gracias que te amo. Me amo a mí mismo y amo a los demás. En Cristo Jesús. Amén. Lo recuerden, van a leerlo, van a guardarlo al lado de su cama. Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy con la temperatura que ya está bajando y ya se siente mejor? Más, más propio para caminar ahí por la calle. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Seguro que sí? Bien. Pues es un gran privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios desde este lugar, desde este púlpito. Y platicando con algunas personas, incluso con mi esposa, y con algunos maestros, yo digo, maestro, todavía cuando paso al púlpito siento nervios. ¿Es normal? Y dice, ya que dejes de sentir nervios, ese día se ha acabado. Así que si un día usted pasa a predicar y siente nervios, es normal y es bueno que lo sienta. Porque ya que usted ya no sienta nada al estar aquí, dice que ya usted cree que lo sabe todo. Y eso no puede ser. Así que siempre estoy nervioso y siempre estoy contento de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y las alabanzas, qué buenas alabanzas. O sea, me recordé de mis viejos tiempos cuando empezaba a caminar en Cristo, de esas alabanzas del Antiguo Testamento. Así le decimos cuando Dios significa los himnos, los cantos, muy, muy hermosos. Y esa combinación con cantos nuevos, con alabanzas nuevas, es algo maravilloso. Me da gusto por el grupo de alabanza, que se sigue superando y espero y que oremos para que Dios vaya agregando más salmistas a la iglesia para que puedan
compartir con nosotros ese talento de la música. Amén. Mientras tanto, pues a seguir sudando aquí y a seguir trabajando, que mucho trabajo hay que hacer. En esta tarde vamos a compartir el mensaje, la reflexión sobre el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 4. Capítulo 4, y quiero ver si hay algún valiente que nos pueda leer la escritura. Capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Alguien que sienta nervios al pasar aquí. Un valiente, alguien que tenga nervios y quiera pasar aquí a pesar de sus nervios, a pesar de que siente aquí algo. ¿Sí? ¿Quiere pasar aquí como usted guste? Pasen aquí. ¿Sí? ¿Ya lo pusieron ahí? Ah, perfecto. Sí, lectura dice, ¿para quién trabajo yo? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y para ellos no había consolador. Y a la vez yo a los finados, los que ya murieron, más que los vivientes, los que viven todavía, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo, toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y afección de espíritu. El necio cruza sus manos y come sus mismas carnes. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo? Yo, y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, que tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero. Pero hay del sol, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Gracias, hermano, por leer la palabra del Señor, la lectura de esta tarde. Ahí está implícita el título de este mensaje, de esta reflexión. Pero quiero empezar diciendo, recordando, y si algunos tienen buena memoria o han oído algo acerca de lo que fue la esclavitud en este país y en tantos otros países, pero quiero recordarles que aquí hubo esclavitud en los años 800, en los 800. Yo estaba recordando un poco acerca de eso y fue algo tremendamente fuerte, un movimiento social basado en el egoísmo, la riqueza y el imperialismo, el deseo desmesurado de ser algo en la vida y de crecer y de ser el más poderoso y el más importante, una competencia insana que se desató en la mente de aquellos que decidieron traer
en aras de la civilización y el desarrollo tecnológico industrial, ese inmenso problema social que dañó y denigró a la humanidad completa. El pensamiento humano se embotó totalmente y empezó a descender a lo más profundo de lo que es el cosmos que conocemos, de lo que nos rodea. Y Eclesiastés, este hombre que un día se levantó una mañana y se sentó en la banqueta en un día soleado pero que no le calentaba ni el sol, y miró hacia atrás y empezó a hacer un recuento de todo lo que había hecho aquella persona que había tenido todo. No le faltó absolutamente nada pensándolo humanamente, tenía todo. Y se sentó en la banqueta a mirar los carros pasar y la gente correr y dijo, ¿qué chiste tiene la vida? Cuando abre su pensamiento, según la traducción dice, y vi debajo del sol. Si analizamos ese pensamiento ahí, ya marca una delimitación y dice que debajo del sol, como implicando que hay algo más allá también, más allá de lo que él podía ver. Debajo del sol, podemos decir que debajo del cielo. Entonces, si hay algo debajo del cielo, quiere decir que arriba del cielo también hay algo. Pero quiso centrar su pensamiento a esta estatura, a la estatura de nosotros donde vivimos y donde nos desenvolvemos diariamente. La esclavitud en los Estados Unidos fue tremendamente fuerte. Estos hermanos como humanidad que somos, fueron arrancados de su lugar de origen y fueron traídos, no en avión, de una manera insana e impropia para un ser humano. Fueron arrancados de su lugar de origen, de sus familias, de su pueblo, de sus raíces, y fueron traídos y arrancados de su cultura a este lugar e incrustados en un lugar donde no conocían ni entendían lo que estaba pasando. Y empezaron a trabajar duro, no porque por gusto, sino porque tenían que hacerlo, sino pues podían perder la vida. Y a través del tiempo estos hombres fueron trabajando años, décadas, trabajando y trabajando y trabajando. Ellos no podían disfrutar del producto de su trabajo. No porque no quisieran o porque no supieran, sino porque no podían. No eran libres para disfrutar de su trabajo. Sin embargo, dentro de este contexto, podríamos decir ante tanto dolor y ante tanta opresión que se miraba, ellos, a pesar de todo, tenían y sentían algo en su interior. Estos hombres, este pueblo, era preso físicamente, pero en su interior gritaba un grito, vale la redundancia en este momento, de esperanza, de libertad. Aunque estaban oprimidos y esclavizados, su alma aún no lograba ser domesticada. Y creo que muy difícil el alma de estos hermanos fue domesticada, porque Dios siempre los contempló. Y los que conocían el Evangelio, aquellos que debían ser considerados solidarios, aquellos que debían hermanar con toda la humanidad, los oprimieron, pero les soltaron la palabra, aún sin saber qué es lo que iba a pasar a estos hermanos que venían de África, les soltaron la palabra a los hermanos blancos que los estaban viendo. Y empezó a florecer el Evangelio en ellos. No entendían gran cosa, ni sabían leer, pero la escuchaban y Dios les daba inspiración. ¿Y saben qué hacían estos hermanos? Se iban y se alejaban al bosque a formar iglesias clandestinas. Pero con este grito de esperanza, ellos estaban buscando la forma de libertad, la forma de huir, la forma de escapar. Y empezaron a crear códigos, formas para buscar una huida, una escapada. Y empezaron a formar cantos. ¿Usted ha ido a los cantos en las iglesias de los hermanos?
¿Ah? Una amalgama de culturas tremenda, un peso espiritual que a veces quisiéramos. Así eran esos cantos cargados de esperanza, cargados de libertad, y empezaron a formar lenguajes, códigos. Y en esos lugares donde producían algodón y se hacían cobertores y mantos, empezaron a escribir en código la forma de escapar o de poder huir. Y sus cantos eran mensajes de libertad e implicaban mensajes para poder ser decodificados y decir a los demás, pueden huir por aquí, pueden caminar por allá, pueden huir, a tal hora van a salir un grupo de hermanos y se van a escapar. Y empezaron a formar, a estructurar formas de escapar. Siempre pensaron en escapar. Eran esclavos, pero su alma seguía libre. A mí me preocupa hoy que somos muchos, decimos sentirnos libres. Nosotros levantamos el brazo diciendo somos libres, vivimos en un país libre. Yo me pregunto, ¿realmente somos libres? Trabajamos 10, 12 horas en este lugar. Somos libres. Por eso, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién usted trabaja? ¿Sabe por qué estos hermanos pudieron lograr muchas cosas, aún a pesar de todo lo que implicaba la esclavitud? Porque aunque trabajaban jornadas duras y pesadas, se retiraban a pensar si verdaderamente eran libres y qué iban a hacer si se encontraban con que no eran libres. Había voluntad, había deseo, había hambre, había coraje, ganas, que hoy me preocupa en nosotros. Si realmente tenemos coraje, ganas, deseos de huir de la esclavitud, que no es visible, pero que está implícita en muchos de nosotros. Hay una mujer, quizá, que ayudó, fue libre por décadas y después de 30 años, ella fue libre. Ahorita recuerdo el nombre, posiblemente, una mujer morena, que fue en 1800, al final de los 800, ella fue una gran activista de la libertad. Y ayudó a muchos a escapar, a 300 personas ayudó a escapar, una mujer, por cuevas, por laberintos, por caminos, por ríos. Y una vez platicando con ella, le preguntaron cuántos había ayudado a escapar, dice como 300. Y pude haber sacado a miles si estos se hubieran entendido que eran esclavos. Hay iglesias por todos lados. Hay congregaciones por todos lados. Pastor, aquí cada 8 días llega, o un predicador está aquí. Podemos sacar a muchos de la esclavitud. Si tan solo supieran que son esclavos. Este hombre, Salomón, el predicador, estaba sentado, meditando, y dijo, debajo del sol hay muchas cosas. Debajo del sol vi que muchos lloraban, que muchos estaban oprimidos. Vi que había dolor, había desesperanza, y eso me conmovió. Y no bastaba con eso, vio también que no había quien los pudiese consolar. No había quien les pudiera dar la mano para poder levantarse. No había quien les diera un abrazo, un apretón de manos, unas palabras, algo para poder consolar su dolor. Debajo del sol
vio muchas otras cosas. No sé si ustedes han tenido tiempo de descender su mirada de sus aspiraciones, porque estamos llenos de aspiraciones. ¿Quién no tiene aspiraciones aquí? Todos tenemos aspiraciones. Pero vivimos en una sociedad frustrada por sus éxitos o sus aspiraciones, que no saben cómo lograrlo y no entienden lo correcto de una aspiración sana. Desciende su mirada este hombre cansado de tener tanto dinero, cansado de tener tantas mujeres, cansado de tener tanto poder y tanta riqueza. Llegó un momento en que él tenía que encontrarse consigo mismo. El pastor comentó que a veces buscamos el cielo, pero a veces hay que entrar al cielo que está en nuestro corazón. Y entró ahí y meditó y dijo, ¿quién soy yo? ¿Y qué hago? Descendió su mirada hacia abajo a este lugar y vio que había un mundo de desolación. Y dijo en su reflexión, aquí hay tanta maldad y tanto dolor y tanta opresión por el poder que creo que es mejor estar muerto o no haber nacido que estar vivo y viendo todo esto. ¿Y qué pasa cuando a través de las cosas que vemos de desolación, pasa que nuestra mente va aterrizando a la tierra de forma negativa y creamos un concepto negativo de la vida y de las cosas? Y cuando el ser humano vive con esa mentalidad negativa, derrotista, lo único que hay en su corazón es muerte. Y por eso dice, es mejor no haber nacido o morir para no sentir y no haber tanta maldad. Cuando una persona llega a ese punto, es que ya no hay esperanza. Dice la Escritura, los muertos que se han ido. Algo así dice la Escritura. Los muertos que se han ido. Como diciendo, ¿y los muertos que no se han ido? Cuando uno piensa de manera negativa, viendo todo lo que pasa, todo lo que tiene la vida, hay una mente fatalista. Esa es la mente. Es que la vida dejó de tener sentido. Para esas personas la vida dejó de tener sentido. Y si damos vueltas pensando en lo negativo de las cosas, es porque la vida dejó de ser en esas personas. A veces yo me frustro porque no logro entrar en una dimensión que a veces decimos espiritual para poder conectarme con Dios. Y de hace unos días, es un pequeño testimonio, yo me sentía vacío. Yo me sentía sin ganas de hacer nada. Me levantaba a trabajar todas las mañanas y llegaba y no entendía lo que estaba pasando. Y un día, una tarde, que no estaba mi esposa, estaba solo meditando y dije, tengo ganas de salir a la calle y echarme a correr, a ir corriendo. Pero alguien me iba a detener y iban a pensar que estaba loco. Entonces dije, no, mejor agarro el carro y me voy a tomar un café solo. No quise saber nada de nadie. Siempre yo a mi esposa le dije, café. Esta vez no le dije nada, agarré y tal. Y en este transcurso pude haber tomado un café cerca de la casa, pero no quise ir un poco más retirado de la casa. Y en ese caminar de la casa al lugar donde yo quería llegar,
mi mente empezó a reflexionar. No me falta comida, no me falta un techo, tengo una cama, tengo una casa, tengo un trabajo. Entonces, y entendí que había un propósito. Dios me llevó a una situación de vacío. Porque déjenme contarle un poco de testimonio. Yo casi no lo hago, pero el pastor me va a regañar más tarde. Cuando yo era pequeño, 13 años, tuve que dejar mi hogar. ¿Cuántos años tengo? 13 años, como él. Y me tuve que ir a una ciudad que yo no conocía, o por lo menos no sabía vivir en ella. Y no sentí tanto vacío como esta vez. Tuve que llegar a una casa que me abrió una maestra mía de la primaria, pero tenía que quedarme en el piso. Entonces, como era una casa de donde llegaban los estudiantes, donde les daban alojamiento a los estudiantes, después de mi clase o de mi escuela, yo tenía que llegar a la casa, pero yo llegaba antes de que ellos se fueran a dormir. Por lo tanto, yo tenía que esperar fuera que ellos se fueran a dormir para poder acostarme a dormir debajo de la mesa. Y yo me quedaba acostado en el parque y a veces me agarraba sueño. Pero no sentía vacío, estaba contento, lo disfrutaba. No tenía mis padres juntos, pero lo disfrutaba. ¿Y qué pasa, pues? Si cuando no tenía nada, tenía alegría, gozo, deseo de vivir, deseo de hacer algo, deseo de luchar, y ahorita no siento nada. Pues, yo te quería tener así, para que pensaras, para que entendieras, para hablar contigo. Porque muchos de nosotros no hablamos ni con nosotros mismos. ¿Quién de ustedes habla consigo mismo? De manera correcta, de manera, ah, de manera clara, sincera, honesta. ¿Quién se da el tiempo? A veces me preguntan, ¿qué estás haciendo? Descansando. ¿Y sabe qué estoy haciendo? ¿Sabe qué estoy haciendo cuando digo estoy descansando? Sueltan la risa. Con mi teléfono viendo el Facebook, viendo videos, viendo. Estoy descansando. Algunos descansan de otra manera, claro. Yo estoy diciendo lo que a veces yo experimento y no les voy a negar que sí veo, pero cuando me acuerdo, no aviento el teléfono porque cada vez más me lo regalaron, no lo puedo aventar. Pero... Entonces, Salomón empieza a ver tantas cosas que hay en la vida. No sé si ustedes han visto algo parecido. Yo creo que eso sucedió, eso pasó hace más de 2000 años, 2800 años, algo así, no sé, no recuerdo. Pero tiene miles de años que esto pasó. Entonces ya no existe ahora. Es un recuento que hizo Salomón. O no sé si a usted le esté pasando hoy en día. Y si están viviendo algo parecido, no se preocupen, es mera coincidencia. Y si lo están viviendo de verdad, escuchen un poco. ¿Qué vamos a hacer con tanto sufrimiento en este mundo? Y sigue el pensamiento, es como una crítica a la vida. Salomón hace una crítica a la vida, hace una crítica al comportamiento del ser humano, es una crítica a los ideales de las personas, hace una crítica al éxito de las personas, a las aspiraciones de las personas. Y todo eso, sin espíritu, deshumaniza a la gente, deshumaniza a las personas. Y hoy en día es lo que estamos padeciendo. Nos estamos deshumanizando.
Y dice, vi a unas personas que trabajaban mucho y duro. Se levantaban a las 4 o 5 de la mañana a trabajar y llegaban en la tarde y no sentían ninguna satisfacción por eso. Y empezó a ver que tampoco el trabajo era suficiente para darle realidad a la existencia de una persona. Y empezó a ver el vacío existencial que experimentaban aquellos que trabajan tanto, y no sentían ninguna satisfacción. Había un filósofo argentino, bueno, no era filósofo, era un predicador de la filosofía, a Facundo Cabral, que dijo, a mí me da mucha, se me fue la frase, es decir, dice, aquel que trabaja en lo que no le gusta, aunque lo haga todo el día, es un desocupado. Ya vemos muchos desocupados, tristemente. Y hace una pequeña conclusión ahí, hace una pausa y hace una conclusión y dice, yo creo que es mejor 1 hora de descanso que 2 horas de trabajo. Y empezó a darle valor a las actividades que realiza el ser humano. ¿De qué sirve trabajar 2 horas si no estás satisfecho? Mejor haz una pausa y descansa, aunque sea 1 hora, pero descánsala. ¿Y qué le da descanso al hombre? Cuando el espíritu se llena, cuando el alma reposa. Y el dinero no da reposo al alma, ni da descanso al espíritu. ¿Qué es lo que le da descanso al espíritu? ¿Qué es lo que le da de reposo al alma? La reflexión de tus vivencias, la reflexión de tu conocimiento, la reflexión de tus actos. Y si los conectas con la fe y todo aquello que está por encima del sol, aquello que ya se encuentra en tu interior y que grita para que esa voz se conecte con tu voz, con tu corazón, esa palabra de esperanza y de fe que ya ha sido sembrada en ti, cuando mediante la reflexión, la meditación, entiendes que lo más importante en la vida no es lo que tocas, sino aquello que no puedes ver, pero que ya está en ti, porque Dios es un Dios invisible. Nos cuesta trabajo intencionalmente conectarnos con nuestro interior. Cristo vive en nosotros y andamos buscando en aquellas cosas perecederas lo que nunca nos va a poder. Y siguen viendo, observando el mundo a Salomón, ve a otro hombre trabajando duro, más que el anterior, y duro, casi no dormía, pero le pareció chistoso, le pareció raro, le pareció algo contra naturaleza, ver a un hombre que trabajaba y trabajaba y trabajaba y no tenía a quien darle un poco de lo que ganaba. No tenía hermanos, no tenía hijos, y la escritura dice que a quienes podían heredar sus riquezas, pero hoy podemos decir que no tenía esposa, no tenía un amigo, no tenía alguien con quien compartir el fruto de su trabajo. Y trabajaba mucho. Y se detuvo a pensar, bueno, ¿y yo qué hago trabajando tanto? No tengo a quien dejarle el producto de mi trabajo. ¿Para quién trabajo yo? Y ahí hace un alto, que valiera la pena que nosotros pudiésemos hacer la misma reflexión. Un alto. ¿Para quién trabajo yo? ¿Para quién trabajas tú? ¿Para quién estudias mucho?
¿Para quién te arreglas mucho? ¿Para quién haces tanto ejercicio? ¿Para quién haces tanto trabajo, tanta actividad? Si no tienes alma. Entonces vemos a un mundo desolado. Y si nos quedamos ahí, pues es mejor estar muerto o no haber nacido. Pero reflexionando en esta parte, empecé a entender que cuando Jesús empieza su ministerio de enseñar a la gente, en Mateo 5, ¿se acuerdan que hay al principio del libro de Mateo 5? Y mucha gente se le arrimó a las faldas de un cerro y le dijo, vengan acá, porque les voy a dar las claves para una vida. Bien. Bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Bienaventurado aquel que llora, porque él será consolado. Bienaventurados los pacificadores. Se me olvidó otra parte, aquí me puede ir. Ella está en la tierra. Y vienen muchas bienaventuranzas. Pero no termina ahí la cosa. Si usted sigue leyendo, dice más adelante, ¿quién podrá sazonar la vida? ¿Quién va a ser la sal de la tierra, la luz de esta oscuridad? Y ese pensamiento teológico con que hoy podemos ver las escrituras en su totalidad, vemos que el Espíritu de Dios inducía al de Salomón a pensar en estas cosas. ¿Quién va a ser la sal de este mundo, de la tierra? ¿Quién va a alumbrar estas penumbras, esta oscuridad de dolor y de sufrimiento y de miseria? ¿Quién si todos estamos cansados? Según el pensamiento de Salomón, mira a unos hombres esclavos de su trabajo. ¿Qué es un esclavo del trabajo? Aquel que trabaja sin un propósito. Aquel que trabaja sin conciencia por la vida. Aquel que vive para trabajar. No hay mayor tristeza, pienso yo, en la vida de llegar al final de un día, de una ardua labor y sentirse cansados y sentirse vacíos. No hay más tristeza que eso. Porque todo lo que hiciste en la jornada laboral ha sido en vano. Trabajamos para competir. Trabajamos por egoísmo. Trabajamos por autosatisfacción, por presunción, por vanidad. Eso es un vacío existencial. Mucha gente habla y trabaja de eso. Se trazan metas. ¿Por qué muy pocos carreras de maestro? ¿Por qué muy pocos en la carrera de hay un déficit de médicos? ¿Por qué? Porque aunque ganan muy bien los médicos, pero buscan más las carreras que ellos tenían. Sí nos están curando. Al principio de la humanidad todo era más sencillo. Hoy con la industrialización y la civilización como que las estructuras sociales se hicieron muy complejas, muy sofisticadas, nos rebasaron y no las logramos comprender. Tenemos que bajar otra vez a la sencillez. ¿Qué hacía Jesús cuando estaba cansado? Se iba al desierto, se iba a orar,
Él dice orar, pero se iba a descansar. Se iba a descansar. Jesús descansaba. Jesús comía bien, le gustaba comer, le gustaba tomar un poquito de vino, le gustaba relajarse, le gustaba estar en paz, le gustaba convivir con la gente. Porque él necesitaba que lo conociera, que se rodeara de gente, de un grupo íntimo de personas para dar el producto de su trabajo. Y nosotros tenemos familia, que allí deberíamos de dar el producto de nuestro trabajo, pero llegamos tan cansados, tan estresados, tan agobiados, que lo único que decimos, agarra de ahí. Nos pesa tanto los labios, nos duele para dar un beso, nos duele para dar un abrazo, los brazos para abrazar, para decir te amo. Y así vivimos. Es una crítica reflexiva, pero qué hermoso es cuando entendemos a Dios. Porque Dios dice, vengan a mí si es que están cansados, yo los voy a abrazar. A mí no me duelen los brazos. Jesús está diciendo esta tarde, no me duelen los labios para decir que te quiero, que te amo, que te aprecio, que eres mi amigo, que eres mi hijo, que eres mi hermano, que estoy aquí para ayudarte, que estoy aquí para consolarte, que estoy aquí para levantarte. Y, y Salomón sigue viendo y empieza a darle consistencia a la existencia humana y dice, oh, ya sé, aquí hace falta algo, que nos unamos como humanidad, que nos unamos como seres humanos, como lo hizo el pueblo africano cuando estaba esclavizado, se juntó, se unió y no hizo y no excluyó a nadie porque todos entendían que estaban en la misma condición y tenían que unirse. Así nosotros ahora, y que y el predicador les dijo, si dos pudiesen comprenderse bien, podían compartir sus riquezas y podían tener solidaridad y podían tener compañía, que cuando uno fracasara, el otro le daba la mano. Y cuando viniera el tiempo de invierno, podían darse calor, podían platicar, podían hablar, podían contarse, podían confiar. Y viene ese mensaje, esa predicación de Salomón diciendo, vamos, hermanos míos, podemos ser mejores si nos uniéramos, si trabajáramos juntos, si trabajáramos unidos para entender de una buena vez para quién trabajamos. Dice la Escritura, un lazo de dos dobles, de dos, ¿qué? De dos y tres. Ah, pero dice primero de dos. ¿Saben? Mi pueblo han conocido lo que es el istre. Las mujeres que se dedican a eso, tienen una cosita que colgaban, yo me acuerdo. Y daban vuelta y entregaban un hilo de istre. Y entregaban al otro lado el otro hilo de istre. Y lo dejaban que solitos se juntaran y se hacían una trenza, un hilo de dos, un lazo de dos hilos bien fuerte. Pero cuando usted le pone otro más, se hace una trenza. Es tremendamente fuerte. Los teólogos dicen que el tercer hilo puede ser los hijos, pero también está el pensamiento de que es Dios. Juzgue usted.
Pero como dice al final de Eclesiastés, pero de todo lo que pienses y hagas, al final de cuentas entiende que Dios juzgará todas las cosas. Sin Dios, veremos todo como acabamos de describir la vida. Pero con Dios, cosas. Ese cuadro oscuro, gris, que Salomón nos describe en esta parte, toma color, toma vida, toma esperanza, toma consistencia. Y entonces decimos que si Dios está con nosotros, la vida es hermosa, la vida es alegre, la vida tiene razón de ser. Si Dios está contigo, si Dios está en nosotros y si le oímos a Él, entonces nuestras vidas cambiarán, nuestra forma de ver las cosas van a ser diferentes. Nacimos para compartirnos, nacimos para darnos, para ser solidarios, para consolar al mundo, para consolar al necesitado, para abrazar, para amar, para decir te amo, te quiero, te entiendo, te ayudo, estoy contigo. A veces no hay necesidad de decir palabras, dar un abrazo. Tócale la mano a tu hermano, a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo. Dicen que eso sana, dicen los científicos que eso le cambia la vida físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Es el momento de romper el límite del cielo, el límite del sol. Es el momento de ir más allá, de ser valientes y arrebatar el reino de los cielos. Ir más allá, ir a algo que trasciende, donde no hay más llanto ni más dolor. Allí. ¿Saben cuándo no va a haber más llanto ni más dolor? Dice, y aquel día cantamos un canto y no habrá más, y en aquel tiempo y en aquel lugar no habrá más llanto ni más dolor. Yo le digo, ¿cuándo no va a haber más llanto ni más dolor? Cuando usted abrace, cuando usted consuele. Entonces no habrá más llanto ni más dolor. Mientras tanto, habrá vacío, habrá indiferencia. Por eso digo esta tarde, trabajemos para humanizar ¿sí? Esta sociedad hoy día. Yo quiero que se ponga de pie en esta tarde. Póngase de pie, por favor.